El retrato de Dorian Gray del célebre escritor irlandés Oscar Wilde narra la historia de Dorian Gray, un joven que poseía una belleza física extraordinaria y en una fiesta de sociedad conoce a Basil Hallward, quien es un pintor, y al observar al joven queda fuertemente impresionado por su belleza estética y comienza a admirarlo. Basil, inspirado por el joven, pinta un retrato de este. En una ocasión que Dorian charlaba con Basil en el jardín de su casa, conoce a un amigo de nombre Lord Henry. Dorian queda cautivado por la visión del mundo de ya que le expone un nuevo tipo de hedonismo. Lord Henry le dice que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Dorian, al darse cuenta de que un día su belleza se acabaría, deseaba tener siempre la edad de cuando Basil lo pintó en el cuadro, condición que se genera, y mientras él mantiene siempre la misma apariencia del cuadro, mostraba un continuo envejecimiento y el deterioro espiritual y moral. Su búsqueda irracional del placer lo lleva a una serie de actos de lujuria y perversidad. Dorian siempre se mostraba joven y lozano, mientras el cuadro mostraba su decadencia y malignidad. Les invito a explorar esta fascinante historia. Comencemos. El argumento del retrato de Dorian Gray está basado en la ilusión de la eterna juventud, en donde el narcisismo le da poder a la vanidad y el hedonismo. El personaje principal posee excesiva admiración por sí mismo, hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse con la apariencia en su retrato. Según la obra, todo comenzó cuando Lord Henry observa a su amigo Basil Hallward pintando el retrato del hermoso joven Dorian Gray. Lord Henry inicia una conversación con Dorian y lo convence sobre un nuevo tipo de hedonismo, en el que la belleza y la satisfacción de los sentidos es lo único que puede valer la pena en la vida. Desde ese momento se convirtieron en buenos amigos, y Lord Henry lo lleva a explorar el mundo oscuro del hedonismo, al que él le llama la buena vida, ya que Dorian estaba convencido que su belleza era lo único que valía la pena en su vida. Él desea que el retrato que Basil le está pintando envejezca mientras él se conserva joven, deseo que se le cumple. Dorian empieza a disfrutar de la vida como él soñaba, pero esto lo condujo hacia un desenfreno en sus instintos primarios sin considerar hacer daño a otros y a sí mismo. Siempre permanecía joven y esbelto mientras disfrutaba de sus aberraciones. Sin embargo, el cuadro de su retrato se deterioraba, mostrando una decadente figura devorada por la concupiscencia y la perversión. Una de las víctimas de sus abusos es una joven de nombre Sybil Vane, quien es una actriz muy bella, pero pobre, y quien se enamora de Dorian. Su amor por él destruye su carrera y se suicida cuando Dorian ya no quiere casarse, pues le dice no estar enamorado de ella, sino de su arte. Es necesario agregar que en el desarrollo de la obra, Dorian Gray facilita la muerte de otros personajes. Uno de los aspectos importantes que Wilde expone en su obra es el supremo poder de una mente prostituida que convierte al cuerpo en refugio de todo tipo de aberraciones y que inevitablemente lo conducen a su destrucción. Dorian Gray nos demuestra cómo el narcisismo vuelve a un individuo prisionero de su propia imagen, deseos y aversiones, y lo sumerge en un pernicioso egocentrismo cargado de tropiezos y sufrimientos. La novela fue publicada en 1890 y después de más de un siglo de su primera edición, sin dificultad podemos afirmar que hoy en día seguimos viviendo dependientes de nuestro entorno y damos mucha importancia a nuestra imagen. En las redes sociales se mantienen luchas sin sentido y culpamos a otros de lo que nos ocurre. Somos criaturas tan débiles que una mala contestación de otra persona o un cambio climatológico nos desestabiliza. La obra nos demuestra con suficiente razón intelectual la manera en que Dorian Gray llegó a un punto sin retorno, donde la oscuridad logró romper la posibilidad de una debida integración de sus estados mentales y el equilibrio de sus actos. Según la novela, un día Dorian conversa con Lord Henry y le dice que quiere cambiar, que ya no se siente bien, pero Lord Henry le contesta que es demasiado tarde
y que ya hay demasiados chicos buenos por el mundo. Al llegar a casa, Dorian Gray piensa que ha tenido una vida muy mala y se arrepiente de haber propiciado la muerte de varias personas. Con ansiedad va a mirar el cuadro y le grita que por qué no cambia si está arrepentido de lo que ha hecho. Desesperado coge un cuchillo y se lo clava en la zona del corazón al cuadro. El cuadro se traslada a sí mismo y Dorian muere con un cuchillo clavado en el corazón y con el aspecto pútrido de su depravación. Por otra parte, en la novela se desarrollan 3 etapas en las que todos nos hemos visto enfrentados en la vida. La primera está caracterizada por la inocencia, la segunda por la vanidad y el placer, y la tercera por el resultado doloroso de las acciones inconscientes. En la novela, Dorian Gray es envuelto por la oscuridad de sus deseos desenfrenados. A este aspecto de la personalidad individual se le conoce como sombra desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Es necesario manifestar que la sombra o arquetipo de la sombra también posee aspectos positivos y creativos. Sin embargo, Oscar Wilde en su obra enfoca únicamente una sombra negativa autodestructiva. Dorian Gray es un individuo acomplejado que exagera la adoración de sí mismo, teniendo como único fin la búsqueda de multiplicar placeres mediante la exageración de la belleza y la juventud. Y eso es vivir convertido en una persona irreal, sin capacidad de medir las consecuencias de sus actos y con un futuro cargado de experiencias desagradables y dolorosas. En el caso de Dorian Gray podemos apreciar que el cuadro de su retrato representa el cubo de basura en el que se deposita su mezquindad y sus aberraciones. Dorian Gray nos demuestra que los extravíos de nuestros deseos descontrolados nos pueden llevar al más penoso de los infiernos. Y sobre esto Carl Gustav Jung sostiene: el ego humano puede sentirse arrebatado a experimentar atributos divinos, pero solo a costa de sobrepasarse y caer en el desastre. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.